Mamá decía que los monstruos no existen, pero yo vi uno con vestido bonito. Eso fue lo primero que dijo la niña, con la voz temblando, mientras señalaba la lavandería. Nadie la tomó en serio. Detrás de esa puerta cerrada, un bebé de apenas 1 año estaba atrapado dentro de una lavadora encendida. El agua subía segundo a segundo, y la mujer que debía protegerlo solo observaba, con los brazos cruzados y una calma que helaba la sangre. Una empleada sin poder. Una niña que nadie quería escuchar. Una casa lujosa escondiendo algo impensable. Y un solo momento para decidir, obedecer, o salvar una vida y perderlo todo. Lo que pasó después dejó a todos sin palabras. Hola a todos, bienvenidos a nuestra historia. No olviden darle like, suscribirse al canal y contarnos desde dónde nos están viendo. El grito de Rosa Martínez rompió el silencio de la casa como un trueno en madrugada seca. No fue un grito cualquiera. Fue el grito de alguien que acaba de ver algo que no debería existir jamás. La lavandería estaba al fondo, detrás de la cocina. Una habitación amplia, blanca, demasiado ordenada para un lugar donde se lavaba la ropa de toda una familia. El sonido llegó primero. Un golpe sordo, repetido, rítmico. Luego el murmullo constante del agua entrando sin prisa. Y finalmente, ese ruido lento, mecánico, que parecía arrastrar el tiempo consigo. Rosa empujó la puerta con fuerza. Ahí estaba. La lavadora industrial seguía funcionando, imperturbable, como si nada fuera extraño. El tambor giraba despacio, demasiado despacio. Detrás del vidrio redondo, empañado por el vapor, 2 ojitos cafés miraban hacia afuera sin entender qué estaba pasando. Era Diego. Tenía poco más de 1 año. Un bebé. Su cuerpecito estaba encogido dentro del tambor metálico, golpeando suavemente de un lado a otro con cada giro. El agua ya le cubría las piernas, subiendo centímetro a centímetro, sin apuro, como si supiera que el tiempo estaba de su lado. Las manitas de Diego golpeaban el vidrio sin fuerza. No lloraba. Respiraba rápido, con ese jadeo irregular que tienen los niños cuando el miedo es más grande que el llanto. Rosa sintió que el aire se le iba del pecho. Corrió hacia la máquina y jaló la manija con desesperación. Nada. Cerrada. El seguro automático ya estaba activado. Volvió a intentar. Usó las 2 manos. Luego el hombro. Nada. Se inclinó para buscar un botón de emergencia. No había. Solo plástico liso, limpio, perfecto. Un panel digital mostraba números rojos parpadeando con una calma cruel. 28 minutos restantes. 28. Rosa levantó la vista. A menos de 2 metros, apoyada contra el marco de la puerta, estaba Verónica Salazar. Vestía una bata de seda gris claro. El cabello oscuro caía en ondas impecables sobre sus hombros. No tenía el rostro alterado, ni una gota de sudor. Sus brazos estaban cruzados, y sus ojos verdes observaban la escena con una serenidad que no parecía humana. No gritó, no corrió, no hizo ningún intento por acercarse al panel que estaba justo al alcance de su mano. Solo miraba. «Por favor, señora Verónica», dijo Rosa con la voz quebrada. «Ábrala, ahora. Es un bebé». Verónica ladeó apenas la cabeza, como si estuviera evaluando un mueble fuera de lugar. «Vuelve a la cocina, Rosa», respondió con voz plana. «Esto no es asunto tuyo». Las palabras cayeron como piedras. Rosa sintió algo romperse dentro del pecho. No fue miedo. Fue algo más viejo, más profundo. Una rabia silenciosa acumulada durante años. Todas las veces que había bajado la mirada. Todas las humillaciones tragadas. Todos los silencios aceptados para sobrevivir. «No es asunto mío», repitió Rosa subiendo la voz. «Hay un niño ahí dentro. Se está ahogando». Detrás de ella, unos pasos pequeños irrumpieron en la escena. Lucía apareció en la puerta. Tenía 6 años, demasiado delgada, con ojeras que no le correspondían a una niña de su edad, el rostro empapado de lágrimas. «Rosa, por favor», dijo la niña, aferrándose a su pierna con fuerza. «Ella va a matar a mi hermano». Dijo que lo iba a hacer desaparecer. Rosa miró esos ojos azules llenos de terror. Luego volvió a mirar la máquina. El agua ya le llegaba al pecho a Diego. El bebé dejó de golpear el vidrio. Sus manos ahora flotaban, abriéndose y cerrándose lentamente, como si intentara atrapar algo invisible en el aire. Sus movimientos eran torpes, cansados. El tambor seguía girando, paciente. Rosa supo lo que eso significaba. Diego se estaba rindiendo. Rosa Martínez tenía 43 años. Había cruzado la frontera 3 años atrás escondida en la parte trasera de un tráiler. No por aventura, por hambre. Porque sus hijos en México necesitaban medicamentos.
porque ningún trabajo le alcanzaba. Había limpiado baños, dormido en cuartos fríos, aceptado insultos disfrazados de órdenes. Había aprendido a no destacar, a no levantar la voz, a no llamar la atención. Pero había límites. Se agachó y separó con cuidado a Lucía. «Quédate aquí», dijo en voz baja. Luego dio un paso al frente y miró directamente a Verónica Salazar a los ojos. «Quítese», dijo Rosa. La voz le salió baja, firme, distinta. Verónica alzó una ceja, interesada. «¿Me estás dando órdenes?», preguntó con una sonrisa mínima. «¿Tú? ¿Una empleada sin papeles?». Dio un paso lateral, bloqueando el acceso al panel. «Si tocas esa máquina», continuó con calma, «llamo a la policía. Digo que intentaste agredirme, que estabas robando. ¿Sabes lo que pasa después, Rosa? Te llevan, y tus hijos se quedan sin nada». Rosa escuchó cada palabra. Luego volvió a mirar el interior del tambor. El agua ya cubría el cuello de Diego. Pequeñas burbujas escaparon de su boca. Algo dentro de Rosa se quebró del todo. No era Rosa la empleada. No era Rosa la mujer que tenía miedo. Era una madre mirando a un niño morir. Avanzó. Empujó a Verónica con el hombro. No con rabia descontrolada, con decisión. Verónica perdió el equilibrio y chocó contra la pared de azulejos. «¿Estás loca?», gritó, ahora sí alterada. Rosa no respondió. Sus manos ya se movían buscando cualquier cosa, algo pesado, algo que pudiera romper ese vidrio. Nada parecía suficiente. Detrás de ella, Verónica sacó el teléfono. «Policía», dijo con voz temblorosa. «Perfecta. Mi empleada me atacó. Está fuera de control». «Rusha Giru». «Cuelgue ese teléfono», dijo. «Abra la máquina». Verónica sonrió. «Debiste quedarte callada». Fue entonces cuando Lucía se movió. La niña cruzó la habitación corriendo, y antes de que Verónica reaccionara, le arrancó el teléfono de la mano y lo lanzó al piso. El sonido del vidrio rompiéndose llenó la lavandería. «Tú mataste a mi mamá», gritó Lucía. «¿Y ahora quieres matar a mi hermano?». El silencio cayó como una losa. Verónica miró a la niña sin expresión. «Tu madre era débil», dijo despacio. «Y tu hermano va a morir porque nadie aquí tiene el valor de detenerme». Rosa miró la máquina. El cuerpo de Diego ya no se movía. No había más tiempo. Y en ese instante, Rosa entendió que lo que hiciera a continuación cambiaría su vida para siempre. Rosa Martínez se quedó un segundo inmóvil frente a la lavadora, con el corazón golpeándole las costillas como si quisiera salir. El agua seguía subiendo adentro, y el tambor seguía girando con esa calma que desespera. Pero en la cabeza de Rosa, en ese instante, el tiempo se partió en dos. Había un antes de abrir esa puerta y un después que ya estaba ocurriendo. Nadie en esa casa sabía realmente quién era Rosa. Para ellos era solo la mujer que llegaba temprano, que no hacía preguntas, que dejaba los pisos brillando y las camisas planchadas sin una arruga, la que no se metía en problemas, la que hablaba bajito, la que decía, «Sí señora», y ahorita aunque por dentro estuviera cansada. Rosa había aprendido a vivir así porque el miedo educa rápido. El miedo a perder el trabajo, el miedo a que alguien hiciera una llamada, el miedo a que la detuvieran por cualquier cosa. En una ciudad donde todo era caro y todo se pagaba por adelantado, el miedo se volvía una rutina. Uno se despierta con miedo, trabaja con miedo, se duerme con miedo, y aún así, se levanta al día siguiente. Tenía 43 años, pero a veces se sentía más vieja. No por el cuerpo, aunque las manos ya le dolían cuando hacía frío, sino por la cabeza, por todo lo que había visto y lo que se había tenido que tragar. Cuando cruzó la frontera no cruzó solo una línea, cruzó una vida entera. Dejó atrás su casa, su calle, la voz de su mamá, el olor de las tortillas recién hechas en la mañana, el ruido del vecindario que se despierta. Dejó a sus hijos al cuidado de una tía, con una promesa que le pesaba más que una maleta. Su hijo mayor se llamaba Luis Ángel. Tenía 13 años cuando ella se fue. Se quedó con una mirada seria, como de adulto chiquito, porque entendió sin que nadie se lo explicara. Y su niña, María Fernanda, era asmática. Cuando le daban sus ataques, respiraba como si el aire fuera un lujo. Rosa recordaba esa sensación de impotencia, de tener a tu hija enfrente y no poder comprar lo que necesita. Esa vergüenza silenciosa que nadie te enseña, pero que llega sola. Por eso se fue. No por gusto, no por aventura, por necesidad. Los primeros meses fueron los más duros. Dormía donde se pudiera, a veces en un cuarto prestado, a veces en un sótano, a veces en un sillón que olía a humedad. Trabajó limpiando oficinas en la noche y casas en la mañana. Comía lo que alcanzaba.
Aprendió a sonreír aunque no tuviera ganas. Aprendió a agachar la cabeza cuando alguien la miraba de arriba abajo. Aprendió a decir disculpe, incluso cuando no había hecho nada. Y también aprendió algo que le repetía su mamá desde que era niña, como una oración sencilla: con los niños no se juega. Si un niño llora, se atiende. Si un niño tiene miedo, se abraza. Si un niño está en peligro, uno se mueve. Esa regla era más fuerte que el cansancio, más fuerte que la vergüenza, más fuerte que la pobreza. Por eso, cuando llegó a la casa Salazar, al principio le pareció una bendición. La mansión era grande, sí, pero el trabajo era estable. Había comida. Había un cuarto pequeño para dormir y un baño propio. Rosa pensó que por fin iba a respirar. Por fin iba a mandar dinero a tiempo. Por fin iba a poder decirle a María Fernanda que ya no faltaría el inhalador. Los primeros días Verónica Salazar se mostró correcta, casi amable, con esa amabilidad que no calienta. Le decía qué hacer sin levantar la voz, pero con una precisión que no dejaba espacio para equivocarse. Todo tenía un lugar, todo tenía una hora, todo tenía una forma exacta. En esa casa no se rompía nada, ni un plato ni una sonrisa. Todo era perfecto por fuera. Lo que no era perfecto era el ambiente. Rosa lo sintió desde la primera semana. No era algo que se pudiera explicar con palabras, era una sensación pegada a la piel. Como cuando entras a un cuarto y te das cuenta de que alguien estuvo discutiendo ahí, aunque ya no haya ruido. Había tensión en los pasillos, en la forma en que se cerraban las puertas, en la manera en que los silencios duraban demasiado. Y luego estaban los niños. Diego era un bebé que apenas empezaba a caminar con pasos inseguros. Tenía una risa fácil, de esas que te hacen olvidar un minuto la vida pesada. Y Lucía, la niña de 6 años, era todo lo contrario. No porque fuera mala, sino porque estaba apagada. Se movía con cuidado, como si todo fuera frágil. Pedía permiso hasta para tomar agua. Se sobresaltaba con cualquier ruido. Y cuando Verónica se acercaba, Lucía se encogía un poco sin darse cuenta. Rosa lo notó porque había visto eso antes. No en esa forma, no en una casa así, pero lo había visto. Había visto a niños que aprenden a hacerse chiquitos para no estorbar. Niños que miran el piso para no provocar. Niños que hablan bajito porque sienten que su voz molesta. Un día, mientras Rosa doblaba ropa en el cuarto de los niños, Lucía se quedó en la puerta observándola. Rosa le sonrió, intentando ser amable sin invadir. ¿Quieres ayudarme, mi niña?, le preguntó. Lucía negó con la cabeza. Se metió una mano a la manga del suéter y se mordió la uña. Luego, como si las palabras se le atoraran, susurró algo que Rosa apenas alcanzó a entender. Aquí no se puede hacer ruido. Rosa dejó la camiseta a medio doblar. ¿Por qué, mija? Lucía miró hacia el pasillo, como si temiera que alguien escuchara. Porque se enoja, dijo, y señaló con la barbilla, sin decir el nombre. Rosa sintió un nudo en el estómago. No era su lugar, no era su familia, no eran sus asuntos. Eso era lo que el mundo le había enseñado. Tú trabaja, tú cobra, tú cállate. Si te metes, te va peor. Pero esa noche, cuando Rosa se acostó en su cuarto, no pudo dormir. Pensó en Luis Ángel, en María Fernanda, en cómo se le apretaba el pecho cuando imaginaba que alguien pudiera tratar así a su hija, y sin darse cuenta, apretó los puños en la oscuridad, como si estuviera agarrándose de una decisión que todavía no quería aceptar. Con los días, vio más cosas pequeñas. No golpes, no escenas grandes, sino detalles, un plato de comida que se retiraba antes de que Lucía terminara, una mirada fría que cortaba las palabras, una orden dicha en voz suave, pero con filo. Verónica nunca gritaba. No lo necesitaba. En esa casa, el control se ejercía con calma, y el padre Alejandro Salazar casi no estaba. Rosa lo vio 2 veces en 3 meses, siempre deprisa, con el teléfono pegado a la oreja, con el olor de un perfume caro y la cabeza en otro lado. Saludaba a los niños con un beso rápido, preguntaba, ¿todo bien?, y se iba. Era como un visitante en su propia casa. Y Verónica aprovechaba esa ausencia como quien cierra una puerta con llave. Rosa se decía a sí misma que no era su asunto, que tenía que pensar en sus hijos, que su trabajo era su salvavidas, que una mala decisión podía destruirlo todo. Se lo repetía como se repite una receta para no fallar. Hasta ese momento en la lavandería, porque cuando vio a Diego dentro de la lavadora, cuando escuchó el agua y el tambor, el mundo dejó de ser un lugar de reglas, se volvió un lugar de urgencia. Y Rosa entendió algo con una claridad brutal. Si ella se quedaba quieta, si obedecía, si regresaba a la cocina como le ordenaban, esa decisión la iba a perseguir para siempre.
No por culpa, sino por vergüenza. Por saber que se pudo mover y no lo hizo. Ella había tragado humillaciones, sí. Había soportado miradas y comentarios, sí. Había aguantado porque tenía una razón. Pero había una línea que no se cruza. Una línea que, si la cruzas, ya no regresas a ser tú. Rosa levantó la mirada hacia Verónica otra vez. Ya no vio a una patrona. Vio a alguien dispuesto a dejar que el silencio hiciera el trabajo sucio. Y entonces, sin decirlo en voz alta, Rosa reafirmó la única regla que nunca negoció en su vida. ¿Con los niños? No. Por eso, cuando Verónica la amenazó con la policía, con la deportación, con la ruina, Rosa sintió miedo, claro que sí. Pero el miedo ya no mandaba. Mandaba otra cosa, más antigua que el miedo, más fuerte que la necesidad. Mandaba el instinto de proteger. Y mientras el agua seguía subiendo detrás del vidrio, Rosa apretó la mandíbula, sintió la sangre caliente en las manos por los golpes que había dado, y dio un paso más cerca de la máquina. No iba a ser la mujer que se queda mirando. No esta vez. Verónica Salazar no siempre había sido así, o al menos eso era lo que ella se decía a sí misma cada mañana frente al espejo. En esa casa, todo funcionaba según su orden. Cada cosa en su lugar, cada persona en su papel. Y quien no entendía eso, aprendía rápido, o sufría las consecuencias en silencio. Desde la lavandería, observaba a Rosa con la misma expresión con la que se observa un problema menor, algo que se puede resolver con calma, sin alboroto. No levantaba la voz porque no lo necesitaba. En su mundo la autoridad no se gritaba, se asumía. La máquina seguía girando, el agua seguía subiendo. Verónica lo sabía, lo veía, pero no se movía. Para ella, Diego no era un bebé, era una interrupción, un error que había llegado a ocupar un espacio que no le correspondía. Desde que nació, su llanto nocturno había roto el orden perfecto que ella se esforzaba tanto en mantener. Su presencia había cambiado horarios, rutinas, prioridades, y Verónica detestaba perder el control. Rosa la miraba sin entender cómo alguien podía permanecer tan tranquila ante algo así. Pero Verónica sí entendía. Entendía muy bien lo que hacía. ¿Sabes qué es lo peor de tu situación?, dijo con voz suave, casi amable, mientras cruzaba lentamente la habitación. ¿Qué crees que tienes opciones? Se detuvo frente a Rosa, lo suficientemente cerca para que ella sintiera el perfume caro, limpio, elegante. Un aroma que no pertenecía a ese momento. Rosa apretó los puños. «Abra la máquina, señora», repitió. «Se lo ruego». Verónica suspiró, como si estuviera cansada de una conversación inútil. «Siempre tan dramática, Rosa. Los niños exageran todo. Tú exageras todo». Señaló la lavadora con un gesto mínimo de la mano. «Míralo bien. Está ahí, sí. Pero no va a pasar nada. Si tú sabes quedarte en tu lugar». Rosa sintió un escalofrío. No por las palabras, sino por la forma en que fueron dichas. No había prisa, no había preocupación. Era una advertencia envuelta en calma. Lucía, detrás de Rosa, empezó a llorar más fuerte. «Ella lo va a dejar ahí», sollozó. «Siempre dice que los niños estorbamos». Verónica giró la cabeza despacio hacia la niña. Su mirada cambió apenas. Lo suficiente para que Lucía diera un paso atrás sin darse cuenta. «Cállate, Lucía», dijo con voz baja. «Nadie te está hablando». La niña se encogió como si hubiera recibido un golpe invisible. Rosa dio un paso adelante instintivamente, colocándose entre Verónica y la niña. «No le hable así», dijo, con la voz temblorosa pero firme. Verónica alzó las cejas, sorprendida. No por la frase, sino por el atrevimiento. «¿Y cómo quiere que le hable?», preguntó. Como si fuera alguien importante. Esa frase cayó pesada en el aire. Verónica se acercó un poco más, bajando la voz. «Rosa, tú estás aquí porque yo lo permito, porque soy buena, porque te di trabajo cuando nadie más lo hizo. No olvides eso». Rosa abrió la boca para responder, pero Verónica levantó la mano, pidiéndole silencio. «Escúchame bien», continuó. «Si tú tocas esa máquina, si rompes algo, si me empujas otra vez, yo marco al número de emergencias. Digo que entraste en pánico, que me atacaste, que pusiste en peligro a mis hijos. ¿Sabes a quién le van a creer?». Rosa tragó saliva. Verónica sonrió, satisfecha. A la señora de la casa, no a la empleada sin documentos. La palabra quedó flotando, pesada. Sin necesidad de decirla en voz alta, el mensaje estaba claro. En ese país, en esa casa, Rosa no tenía peso, no tenía respaldo, no tenía voz. «Yo puedo decir que estabas robando», siguió Verónica, caminando lentamente alrededor de Rosa, como un depredador tranquilo. «Que estabas alterada,
que te volviste agresiva, y tú no vas a poder probar nada, nada. Se detuvo frente a la lavadora y apoyó la mano sobre la tapa, sintiendo la vibración del motor. ¿Sabes qué va a pasar después?, preguntó. Te van a llevar, te van a interrogar, y cuando revisen tus datos, bueno, ya sabes cómo termina eso. Rosa pensó en Luis Ángel. Pensó en María Fernanda. Pensó en la llamada que nunca podría hacer, en el dinero que dejaría de llegar, en el vacío. Verónica la miró a los ojos. Tus hijos se quedarían solos, dijo con una dulzura que helaba la sangre, sin tu ayuda, sin tu voz. ¿Eso quieres? Por un segundo, el miedo regresó con fuerza. Un miedo antiguo, profundo, que había guiado muchas de sus decisiones. El miedo a perderlo todo por un paso mal dado. Verónica lo vio en sus ojos y supo que estaba ganando. Eso es, Rosa, dijo. Piensa bien. Regresa a la cocina. Cierra la boca, y todo sigue como siempre. Lucía se aferró de nuevo a la pierna de Rosa. Por favor, no se vaya, susurró. Ella lo va a dejar morir. Verónica rodó los ojos con fastidio. ¡Qué exageración! Siempre tan melodramática. Luego miró el panel de la máquina. Todavía falta tiempo, dijo. Mucho tiempo. Rosa volvió a mirar a Diego. El bebé estaba quieto, demasiado quieto. El agua le rozaba el mentón, sus ojos estaban entrecerrados, como si el cansancio lo estuviera venciendo. Algo dentro de Rosa se tensó, como una cuerda a punto de romperse. Verónica dio un paso atrás y cruzó los brazos. Yo no voy a mover un dedo, dijo con calma. Y tú no vas a hacer nada, porque no te conviene. Se hizo un silencio espeso. En ese silencio Rosa entendió algo con claridad brutal. Verónica no estaba dudando, no estaba asustada, no estaba improvisando, todo estaba calculado. La amenaza, la espera, la confianza en que el miedo haría su trabajo. Verónica Salazar no necesitaba ensuciarse las manos, le bastaba con quedarse quieta. Y eso, para Rosa, fue peor que cualquier grito, porque ya no había excusas, ya no había confusión, ya no era un accidente ni un descuido, era una decisión consciente, una mujer eligiendo no hacer nada. Rosa sintió cómo el miedo retrocedía, empujado por algo más grande, una rabia clara, limpia, sin gritos, la rabia de quien entiende que si no se mueve ahora, nunca va a perdonarse. Levantó la vista y habló despacio. «¿Usted cree que yo le tengo más miedo a perder mi trabajo que a ver morir a un niño?», dijo. Verónica inclinó la cabeza, intrigada. «Eso creo, sí». Rosa negó suavemente. «Entonces no me conoce». Por primera vez la expresión de Verónica cambió. No mucho. Apenas un destello. Algo parecido a la sorpresa. Pero fue suficiente. Porque mientras la máquina seguía girando y el agua seguía subiendo, Rosa dio un paso adelante. No para suplicar, no para negociar, sino para decidir. Y en ese instante, Verónica Salazar entendió que el control no siempre pertenece a quien tiene más poder, sino a quien está dispuesto a cruzar una línea que el otro no se atreve ni a mirar. El silencio se quebró. Y lo que vendría después ya no podría detenerse. Si todavía sigues viendo hasta aquí, comenta el número 1 para que sepa que sigues acompañándome. Y también una advertencia. La historia incluye detalles ficticios, no reales, para mejorar la experiencia y el valor educativo. Cualquier nombre o contexto que coincida con la vida real es pura coincidencia, pero el mensaje es completamente real. Las imágenes del video son un producto de inteligencia artificial combinado con imágenes reales. Lucía no entendía por qué los adultos podían mirar una tragedia como si fuera una escena cualquiera. Tenía 6 años, y aunque a esa edad muchas cosas se confunden, el miedo no se confunde nunca. El miedo se siente en la garganta, como una bolita que no baja. Se siente en el estómago, como si te faltara aire aunque estés respirando. Y Lucía lo sentía desde hacía meses, pegado a ella como sombra. Cuando Rosa dio ese paso hacia la lavadora, Lucía se apretó contra su pierna con más fuerza, como si ese contacto fuera lo único firme en toda la casa. La niña temblaba. No solo por Diego, que estaba atrapado, sino por lo que venía después. Porque en su mundo, cada vez que alguien se atrevía a contradecir a Verónica Salazar, el castigo llegaba. A veces rápido, a veces lento. Pero llegaba. Lucía había aprendido a leer los cambios en el ambiente como se lee el clima antes de una tormenta. Un silencio más largo de lo normal. Una puerta cerrada con demasiada suavidad. Un tacón que se escucha de repente en el pasillo. Esas cosas para un adulto no significan nada. Para una niña, lo significan todo. Esa mañana, Lucía ya traía el pecho apretado desde temprano.
Había visto a Verónica bajar las escaleras con una mirada distinta. No era una mirada de prisa ni de cansancio. Era una mirada fija, como de alguien que ya tomó una decisión. Luego la vio caminar hacia la cocina, tomar a Diego del corralito sin decirle una palabra cariñosa, sin cargarlo con cuidado, como se carga a un bebé. Lucía quiso acercarse, quiso preguntar, pero la voz se le quedó atorada. Cuando Verónica entró con Diego a la lavandería y cerró la puerta, Lucía se quedó afuera, paralizada. Escuchó un clic, escuchó el agua, escuchó el motor, y entonces entendió. No con la cabeza, sino con el cuerpo. Algo malo estaba pasando. Corrió a buscar a Rosa, porque Rosa era la única persona en esa casa que la miraba como si fuera de verdad. No como un estorbo, no como un problema, como una niña, como alguien que merece cuidado. Ahora, en la lavandería, Lucía miraba a Diego y el mundo se le hacía pequeño. El bebé estaba detrás del vidrio, atrapado en un lugar que no era para un niño. El agua subía sin compasión. El tambor giraba como si nada importara. Lucía volteó a ver a Verónica. Lo que más la asustó no fue la frialdad, fue la tranquilidad. Verónica no parecía nerviosa, no parecía confundida, no parecía arrepentida, parecía estar esperando, como si quisiera ver hasta dónde llegaba el miedo de los demás. Lucía apretó los dientes para no llorar más. Llorar frente a Verónica era dar una ventaja. Ella lo sabía. Verónica odiaba el llanto, decía que era ruido, decía que era manipulación, decía que solo lloraban los débiles. Y cada vez que lo decía, Lucía sentía que algo adentro se rompía un poquito. «Rosa, por favor», susurró Lucía, pegando su cara a la tela del pantalón. «No la deje, no se vaya, ella lo va a dejar ahí». Rosa bajó la mirada un segundo. Sus ojos se suavizaron al ver a la niña, pero no dijo nada. No porque no quisiera, sino porque su mente estaba en otra parte, buscando soluciones, buscando aire, buscando tiempo. Verónica soltó una risa pequeña, casi silenciosa. «La niña siempre inventando historias», dijo. «Se pone nerviosa y exagera. Está traumada, ya sabes». Lucía sintió una punzada de rabia. Quería gritar que no estaba inventando nada, que Verónica había dicho cosas horribles, que había amenazas, que había noches donde Lucía se escondía debajo de la cama con los oídos atentos por si Diego lloraba y Verónica se levantaba. Pero en lugar de gritar, Lucía hizo algo que no era común en ella. Alzó la barbilla. «No estoy inventando», dijo con voz baja. «Usted dijo que lo iba a desaparecer». Verónica la miró, y por un instante la casa entera pareció más fría. «Yo digo muchas cosas», respondió, como si hablara del clima, «y tú aprendes a no repetirlas». Lucía tragó saliva. Sentía el corazón en la lengua. Aún así, no bajó la mirada, porque si la bajaba, Diego se quedaba solo con esa máquina y con esa mujer. Rosa giró el cuerpo, como si el sonido de la voz de Lucía la hubiera despertado de golpe. «¿Te dijo eso?», preguntó Rosa, sin apartar la vista de la lavadora. Lucía asintió rápido. «Y no es la primera vez», agregó, y la voz se le quebró. «Ella dijo que mi mamá era débil, que se murió porque no aguantó, y que yo también me iba a quedar sin nadie». Rosa cerró los ojos un segundo, como si esa frase le doliera en los huesos. Verónica se encogió de hombros. «Verdades», dijo. «La vida es dura, yo solo la preparo». Lucía sintió ganas de correr, de desaparecer, de hacerse invisible, pero no se movió. Se quedó ahí, porque entendía algo que muchos adultos olvidan. Cuando no tienes poder, lo único que te queda es la verdad. Y la verdad a veces es lo único que puede salvar. Sus ojos se fueron por instinto hacia la esquina del techo, donde había una pequeña caja oscura. Era discreta, casi del mismo color que el muro. Lucía la había visto antes, días atrás, cuando un técnico entró con una escalera y una caja de herramientas. Ese hombre había pasado horas en la casa. Lucía lo recordó porque él sí le habló bonito. Le dijo, «Hola, campeona», y le explicó que estaba poniendo ojos para cuidar la casa. En ese momento, Rosa no miraba al techo. Miraba el panel, miraba el vidrio, miraba el agua. Pero Lucía sí miró arriba, y esa mirada fue un hilo delgado que conectaba el presente con una salida posible, aunque todavía no lo sabía del todo. Solo sentía que esa cajita estaba ahí por una razón. Verónica notó la dirección de la mirada de Lucía, y frunció el ceño, apenas. «¿Qué estás viendo?», preguntó, con un filo nuevo en la voz. «Nada», respondió Lucía rápido, pero ya era tarde. Verónica dio un paso hacia ella, y Lucía sintió el cuerpo encogerse sin permiso. Rosa se interpuso de inmediato, colocándose otra vez entre Verónica y la niña. «Con ella no», dijo Rosa,
sin gritar. Con ella no se meta. Verónica la miró como si acabara de escuchar una insolencia imperdonable. ¿Te crees su madre? Dijo. No lo eres. Tú aquí vienes a limpiar, a obedecer, no a proteger a nadie. Lucía escuchó eso y sintió un vacío. No porque creyera que Rosa era su madre, sino porque deseaba que alguien, aunque fuera por un minuto, la protegiera como una madre. Rosa respiró hondo. No soy su madre, dijo, pero soy un adulto, y no voy a permitir que la trate como si no valiera nada. Verónica sonrió, lenta. Eso es lo que te va a hundir, Rosa. Te metes donde no te llaman. Entonces Lucía entendió que había algo más grande que el miedo pasando frente a sus ojos. Rosa no estaba solo intentando abrir una máquina. Rosa estaba rompiendo una regla invisible de esa casa. La regla que decía que Verónica siempre ganaba. Lucía, con su cuerpecito pequeño, sintió una chispa. No era alegría, era una posibilidad. Una idea peligrosa. Tal vez, solo tal vez, Verónica no era invencible. En la lavadora, el agua ya estaba rozando la boca de Diego. El bebé parpadeó lento. Su carita se veía cansada, perdida. Lucía sintió que el alma se le iba. Rosa, dijo Lucía con urgencia, casi sin aire. No la escuche. Si ella llama a la policía, usted va a perder. Ella siempre voltea todo. Rosa no respondió, pero su mirada cambió. Ya no era solo desesperación, era una decisión que se endurecía. Verónica levantó el teléfono otra vez, segura de sí misma, como quien muestra un arma sin necesidad de apuntar. Última oportunidad, Rosa, dijo. Regresa a la cocina. Y aquí no pasó nada. Lucía miró la esquina del techo otra vez. Esa caja pequeña, discreta. Y por primera vez, la niña no solo sintió miedo, sintió que había una verdad esperando ser vista. No sabía todavía cómo usarla, no sabía si alguien le creería, pero sabía esto con certeza. En esa casa, la única manera de sobrevivir era encontrar una prueba que Verónica no pudiera torcer. Y mientras el tambor seguía girando y el agua seguía subiendo, Lucía apretó los puños, tomó aire, y decidió que no iba a quedarse callada nunca más. El agua ya no subía despacio. Subía como si tuviera prisa por borrar todo rastro de vida dentro del tambor. Rosa lo veía con una claridad que le dolía en la garganta. Cada centímetro era un aviso, cada burbuja que escapaba era un segundo menos. Diego estaba pegado al vidrio, con la carita pálida, y los ojos cada vez más pesados. El movimiento lento de la máquina lo mecían de un lado a otro, como si fuera un juguete olvidado. Pero no era un juguete, era un bebé. Y en ese cuarto blanco, demasiado limpio, la muerte estaba intentando entrar sin hacer ruido. Rosa halló otra vez la manía. Nada. Golpeó el panel con la palma, buscando el botón que lo detuviera. Nada. Solo números rojos que parpadeaban como si se burlaran. 28 minutos. 27. El tiempo bajaba, pero el agua subía. Verónica permanecía ahí, entre Rosa y el control, con los brazos cruzados. No se movía para ayudar, se movía para estorbar. Ya basta, dijo Verónica con una calma que helaba. Te lo estoy diciendo por tu bien. Regresa a la cocina. Rosa la miró, y por primera vez no vio a una señora elegante. Vio a alguien capaz de cruzar una línea que casi nadie se atreve a mirar. No era solo maldad, era algo más peligroso. La certeza de que podía hacerlo y salirse con la suya. Lucía estaba detrás, temblando, con las manos apretadas contra su propia boca para no gritar. Sus ojos iban de Diego a Verónica, como si esperara que el mundo se corrigiera de pronto, como si fuera imposible que un adulto se quedara quieto ante esto. Rosa respiró hondo. Sentía el corazón golpeando duro, pero su cuerpo ya no era solo pánico. Era acción. Era instinto. Señora Verónica, dijo, y su voz salió más firme. Quítese. Ahora. Verónica sonrió apenas. ¿Me vas a mandar tú?, contestó. Una empleada que ni siquiera debería estar aquí. No seas ridícula. Rosa apretó la mandíbula. Miró a Diego. El agua ya le rozaba la boca. El bebé abrió los labios y soltó un sonido pequeño, como un quejido sin fuerza. Luego volvió a intentar agarrarse del metal con sus manitas resbalosas, pero no pudo. Se resbaló y su cuerpecito chocó suave contra el costado del tambor. Rosa sintió que algo dentro de ella se encendía. No era una idea, era una promesa. Con los niños no, pensó, como si fuera una frase escrita desde siempre en su pecho. Con los niños no se juega. Verónica dio un paso más, colocándose justo frente al panel. No vas a tocar nada, dijo, te conviene obedecer. Rosa tragó saliva.
Pensó en Luis Ángel y en María Fernanda. Pensó en su cuarto pequeño, en el dinero que mandaba, en la vida que sostenía con hilos delgados. Pensó en todo lo que había aguantado para no perder lo poco que tenía. Y luego pensó en algo todavía más simple. Si hoy se quedaba quieta, se iba a perder a sí misma. No iba a poder mirar a sus hijos a los ojos cuando volviera a verlos. No iba a poder dormir sin recordar la cara de Diego, el agua subiendo, y ella obedeciendo por miedo. Rosa levantó la mirada. «Usted cree que me tiene amarrada», dijo despacio. «Pero a mí lo único que me amarra es la conciencia». Verónica soltó una risa corta, como quien escucha una ocurrencia. «Qué palabra tan bonita, Rosa. Conciencia. ¿Y crees que la conciencia paga abogados? ¿Crees que la conciencia evita que te lleven?» Rosa no contestó. Sus ojos se movieron rápido por la habitación buscando una salida. No una puerta, una salida para Diego. Vio el armario de utilidades, los detergentes alineados, un bote de cloro, una escoba. Nada que ayudara. Nada inmediato. Detrás del vidrio, Diego ya tenía el agua a la altura de la nariz. Lucía soltó un sollozo seco. «No, no, no», susurró. «Por favor, no». Verónica giró la cabeza hacia la niña con fastidio. «Cállate», dijo sin levantar la voz. «¿Qué escándalo haces por nada?» Lucía se encogió, pero no bajó la mirada. Tenía miedo, sí, pero también tenía algo nuevo. Una determinación desesperada, como si su corazón chiquito hubiera entendido que ese era el momento en que se decide todo. Rosa dio un paso. Verónica levantó una mano, deteniéndola sin tocarla, como si le bastara el gesto. «Ni te acerques», dijo. «Si das un paso más, marco a la policía. Y cuando lleguen te van a ver cómo estás, gritando, golpeando cosas, fuera de control. ¿Sabes qué van a pensar?» Rosa miró sus propias manos. Los nudillos estaban rojos, inflamados por los golpes contra el vidrio. Tenía las palmas húmedas. Si alguien entraba en ese instante, sí, podía verse mal. Podía verse como Verónica quería que se viera. Verónica lo notó y su sonrisa se hizo más segura. «Eso», dijo, «ya entendiste. No eres tú contra mí, es tú contra el mundo, y el mundo no te va a creer». Rosa sintió el miedo intentar regresar, como una ola, pero al mismo tiempo, escuchó un sonido dentro del tambor. Un golpe suave, como de un cuerpo cansado chocando. Diego ya no luchaba. Sus ojitos se cerraban, abriéndose apenas como si el sueño lo estuviera jalando hacia abajo. Rosa sintió un vacío en el estómago. Ese vacío se llenó de una fuerza que no venía de la cabeza, sino del corazón. «Basta», dijo Rosa. Verónica alzó las cejas. «¿Basta qué?» «Basta su control», dijo Rosa. «Basta sus amenazas, basta su frialdad». Verónica se rió otra vez, pero ahora su risa tenía un filo distinto. «Pobrecita Rosa. Te crees fuerte porque estás alterada. Pero te voy a enseñar una cosa. La fuerza no sirve cuando no tienes respaldo». Y mientras lo decía, Verónica sacó el teléfono. Lo levantó a la altura del rostro, mostrando la pantalla como quien muestra una sentencia. «¿Ves?», dijo, «con una llamada, te desaparezco de esta casa, y no me va a pasar nada». Rosa miró el teléfono. Luego miró el tambor. El agua ya cubría la nariz de Diego. El bebé hizo un movimiento mínimo, apenas un intento de respirar, y el agua le entró en la boca. Su cuerpo se estremeció y luego quedó flojo, como si el cansancio le hubiera ganado. Lucía soltó un grito ahogado. Rosa sintió que el mundo se estrechaba. Ya no existía el miedo a la policía, ni los papeles, ni el dinero, ni los años de aguantar. Solo existía Diego. Solo existía él ahora. Rosa dio un paso más, directo hacia Verónica. «No lo haga», advirtió Verónica, y por primera vez su voz se tensó un poco. «No te conviene». Rosa no se detuvo. Verónica levantó el teléfono, marcando con rapidez, y habló con tono tembloroso, ensayado. «Sí, necesito ayuda. Mi empleada está agresiva. Hay un problema con los niños». Rosa ya no escuchó el resto. No podía. No había tiempo para palabras. Se movió. Con el hombro, empujó a Verónica con fuerza. No fue un empujón de coraje ciego. Fue un empujón de urgencia, de vida o muerte. Verónica tropezó hacia atrás y chocó contra los azulejos, soltando un grito de sorpresa y furia. «¡Estás loca!», gritó, apretando el teléfono. Rosa cayó sobre el panel como si el control fuera una cuerda de salvación. Sus dedos apretaron botones al azar, buscando detener el ciclo. La pantalla cambió números. Sonó un pitido inútil, pero la máquina siguió. El tambor siguió. El agua siguió. Rosa golpeó el panel con la palma. «¡Detente!»,
murmuró entre dientes como si la máquina pudiera entender. Verónica se enderezó, los ojos verdes encendidos. Acabas de firmar tu sentencia, Rosa, dijo con voz baja, venenosa. Cuando lleguen tú vas a ser la culpable de todo. Rosa no volteó. No podía. Tenía a un bebé al otro lado del vidrio, desapareciendo bajo el agua. Tenía a una niña atrás, temblando. Tenía el tiempo rompiéndose en pedazos. Rosa miró el vidrio una vez más. Diego ya no se movía. Y en ese instante, Rosa entendió que el panel no iba a salvarlo. Las reglas no iban a salvarlo. El miedo no iba a salvarlo. Solo una cosa podía hacerlo. Rosa apretó los dientes, giró la cabeza hacia el armario de utilidades y dio el primer paso hacia una decisión que ya no tenía regreso. Rosa Martínez llegó al armario de utilidades como si el piso se hubiera vuelto arena. Abrió la puerta de golpe y por un instante, todo lo que vio fueron botellas bien acomodadas, trapos, esponjas, cajas de detergente, cosas limpias, ligeras, inútiles para lo que estaba pasando. Metió las manos sin mirar, tirando todo al suelo. Un frasco rodó y chocó contra la pared. Un olor fuerte se mezcló con el vapor de la lavandería. Detrás de ella la máquina seguía igual. El tambor giraba con esa lentitud desesperante, y el sonido del agua era un recordatorio constante de que el tiempo no iba a esperar. Lucía soltó un gemido. No se atrevía a acercarse, pero tampoco podía apartar la vista. Sentía que si parpadeaba, algo irreversible ocurriría. Verónica, desde la pared, se acomodó la bata de seda con dedos temblorosos de rabia, no de miedo. Su teléfono seguía en la mano. Se le escuchaba hablar con ese tono frágil, ensayado, como si estuviera contando una historia muy distinta a la que se estaba viviendo. Rosa encontró por fin algo metálico, pequeño, guardado al fondo del armario. Era un martillo de los que se usan para colgar cuadros. No era grande, no era pesado como en las películas. Era en realidad una herramienta sencilla, pero era lo único que podía servir. Lo tomó con fuerza y volvió corriendo hacia la máquina. Sus zapatos patinaron en el agua que ya se había derramado por el piso. Rosa casi cayó, pero no se detuvo. Al llegar, vio el rostro de Diego detrás del vidrio. El bebé ya no movía las manos. Su cuerpo flotaba, rendido, empujado suavemente por el giro lento del tambor. Rosa sintió un frío en el pecho que no venía de la temperatura. Verónica se adelantó un paso para bloquearla, levantando el mentón. «No te atrevas», dijo. «Esa máquina cuesta más de lo que tú ganas en meses. Si la rompes, te vas a hundir». Rosa alzó el martillo, pero no apuntó a Verónica. Apuntó al vidrio. «Quítese», dijo con voz baja, sin gritar. «Quítese ya». Verónica soltó una risa corta, nerviosa. «¿Y si no?», contestó. «¿Qué vas a hacer? ¿Golpearme? ¿Así vas a arreglar tu vida? Ya hice la llamada. Ya vienen. Y cuando entren, ¿qué van a ver? A ti con un martillo. A un bebé dentro de una máquina. El piso mojado. Todo destruido. ¿A quién crees que le van a creer?». Rosa no respondió. No podía desperdiciar una sola palabra. Verónica dio un paso más, intentando tomarle el brazo. Rosa se zafó con un movimiento rápido y firme, como si su cuerpo supiera lo que hacer antes de que su mente alcanzara a pensarlo. El martillo quedó libre. El vidrio, enfrente. Rosa respiró una vez, profunda, y golpeó. El impacto retumbó en la lavandería como un trueno en cuarto cerrado. El vidrio no se rompió, solo vibró. Rosa sintió el golpe subir por el brazo hasta el hombro, como un dolor eléctrico. Verónica soltó un grito, no de compasión, sino de enojo. «Estás loca». Rosa golpeó de nuevo. Esta vez, una línea finísima apareció en una esquina del vidrio, como una grieta tímida, casi invisible. Rosa la vio y se aferró a esa señal como quien se agarra de una cuerda en medio del río. Golpeó otra vez. Y otra. El sonido se volvió repetitivo, urgente. El martillo subía y bajaba. El vidrio empezaba a llenarse de pequeñas marcas. Grietas como telarañas finas se extendían desde el punto de impacto. El agua adentro seguía moviéndose, pero ahora también se veía temblar con cada golpe. Lucía se tapó los oídos un segundo, luego los destapó. No quería dejar de escuchar. Quería saber si el vidrio iba a ceder. Verónica intentó jalar a Rosa por el hombro, pero Rosa se giró y la empujó con la cadera, sin detener el movimiento del brazo. No era agresión por rabia, era defensa por urgencia. Verónica tropezó, y por primera vez su seguridad se quebró. «¡Basta!», gritó, con un tono que ya no sonaba perfecto. Rosa no escuchó. En el sexto golpe, el vidrio cambió. No explotó ni se hizo pedazos. Se venció.
Se abrió en un patrón irregular, y un pedazo grande se soltó hacia adentro. En ese instante, el agua salió con fuerza por la abertura, mojando el piso, empapando los pantalones de Rosa, escurriendo hacia los zapatos de Verónica. La máquina, confundida por la pérdida de presión, hizo un sonido distinto. El tambor todavía giraba, pero más torpe, como si estuviera perdiendo sentido. Rosa metió el brazo por la abertura sin pensar en el filo ni en el riesgo. El borde era áspero. Se raspó. Le ardió. No le importó. Totsu a Diego. El cuerpecito estaba frío, pesado para ser tan pequeño. Rosa lo agarró con cuidado desesperado, sosteniendo su cabeza y su espalda, y lo sacó como si estuviera sacando algo sagrado de un lugar incorrecto. El bebé no reaccionó. Sus párpados seguían cerrados. Su boca estaba entreabierta. El agua le escurría del cabello y de la ropa. Rosa lo recostó en el piso, en un espacio seco que casi no existía. Se arrodilló de inmediato. Puso el oído cerca del pecho del bebé buscando un sonido, un movimiento, un ritmo. Nada. Su garganta se cerró. No, susurró. Lucía se acercó 2 pasos, temblando. Sus manos cubrían su boca y sus ojos estaban tan abiertos que parecía que el miedo se los había agrandado. Rosa no se permitió caer. No había espacio para eso. Se acomodó, como había visto una vez en un video cuando María Fernanda tuvo una crisis fuerte, y ella, sin saber qué hacer, buscó ayuda en el teléfono prestado de una vecina. Recordó las manos, el ritmo, la calma. Recordó que alguien decía que lo más importante era no detenerse. Colocó 2 dedos para abrir un poco la barbilla de Diego, cuidando el cuello. Puso la palma sobre el centro del pecho del bebé, con la otra mano encima. Suave, no con fuerza de adulto, sino con cuidado firme. Empezó. 1, 2, 3. Contaba en voz baja para no perder el ritmo. Sus hombros subían y bajaban. Las manos se movían con precisión temblorosa. En cada pausa, inclinaba la cabeza y soplaba aire con delicadeza, como si fuera a encender una vela sin apagarla. Nada. Lucía soltó un sonido ahogado y se arrodilló a un lado, sin atreverse a tocar, como si el cuerpo de su hermano fuera de cristal. Rosa siguió. Su mente le gritaba 1000 cosas, pero sus manos solo obedecían una. Continúa. Verónica, al fondo, se quedó quieta. Ya no hablaba por teléfono. Miraba con el rostro tenso, como si estuviera evaluando el resultado de algo que ella había puesto en marcha. Por primera vez, su expresión no era de triunfo, sino de incomodidad, como si la realidad estuviera saliéndose del plan. Rosa hizo otra serie de compresiones. Sus muñecas le dolían. El brazo raspado ardía. Aún así, no paró. «Vamos, mi amor», susurró sin darse cuenta de que hablaba como madre. «Vamos». Inclinó la cabeza, dio aire de nuevo, con cuidado. Entonces ocurrió. Diego tosió. Fue un sonido pequeño, húmedo, pero fue un sonido. El cuerpo se contrajo y expulsó agua por la boca. Rosa lo giró de lado de inmediato, sosteniéndolo con firmeza. El bebé tosió otra vez, más fuerte, y luego soltó un llanto débil que fue creciendo, como una vela que vuelve a prender. Lucía soltó el aire como si apenas en ese momento hubiera recordado respirar. Se le aflojaron las piernas y se pegó a Rosa, llorando ya sin contenerse. Rosa abrazó a Diego contra su pecho, sintiendo su respiración temblorosa, escuchando ese llanto como si fuera música. Sus propias lágrimas cayeron sobre la frente del bebé. «Gracias a Dios», dijo una y otra vez, con la voz rota. «Gracias a Dios». El agua seguía escurriendo por el piso. La máquina había quedado herida, callada a medias. En el pasillo se escucharon pasos apurados, voces masculinas, un tintinear metálico de equipo en cinturones. La ayuda estaba llegando. Rosa apretó a Diego con más fuerza, no para esconderlo, sino para sostenerlo. Volteó a ver a Lucía, y en los ojos de la niña vio algo que antes no estaba. Una chispa de esperanza mezclada con miedo. Porque Diego estaba vivo. Pero Rosa sabía, con una certeza que le apretó el estómago, que lo más difícil apenas estaba por comenzar. Si todavía sigues viendo hasta aquí, comenta el número 1 para que sepa que sigues acompañándome. Y una advertencia. La siguiente historia tiene algunos detalles ficticios. Puede que no sea completamente real. Las imágenes del video son un producto de inteligencia artificial combinado con imágenes reales. Si no quieres escucharlo, puedes cerrar el video aquí mismo. Las voces en el pasillo se hicieron más claras, más cercanas. Pasos firmes, radios chisporroteando. El sonido de un llavero pesado chocando contra un cinturón. Rosa se quedó inmóvil un segundo,
abrazando a Diego contra su pecho. El bebé lloraba bajito, con un quejido cansado, como si su cuerpo no entendiera todavía que estaba a salvo. Lucía se pegó al costado de Rosa temblando, con la cara mojada de lágrimas. La niña no dejaba de mirar la puerta. Sabía que la ayuda venía, sí, pero también sabía algo que los adultos olvidan. A veces la ayuda llega confundida. Verónica Salazar se enderezó despacio, como si hubiera estado esperando ese momento. Se acomodó el cabello, alisó la bata de seda y respiró hondo. En cuestión de segundos, su rostro cambió. La rabia se escondió. La tensión se transformó en fragilidad. Sus ojos se humedecieron lo justo. Sus manos comenzaron a temblar con la medida exacta para parecer una víctima. Cuando los policías aparecieron en la entrada de la lavandería, la escena era un caos difícil de leer. El piso mojado, la lavadora dañada con el vidrio abierto, botellas caídas cerca del armario, y en medio, una mujer con la ropa empapada, con las manos lastimadas, sosteniendo a un bebé mojado. A un lado, una niña llorando. Y al fondo, una señora impecable, con la cara pálida y los labios entreabiertos, como si acabara de sobrevivir a algo terrible. El oficial de mayor edad, el comandante Javier Ortega, dio un paso al frente. Tenía el rostro cansado, de esos que han visto demasiadas cosas para sorprenderse fácil. A su lado iba el oficial Mateo Cruz, más joven, con la mano cerca del radio. «Buenas tardes», dijo Ortega con tono firme. «¿Qué pasó aquí?» Verónica se adelantó antes de que nadie más hablara. «Oficial, gracias a Dios que llegaron», dijo con voz temblorosa. «Esta mujer se puso fuera de sí. No sé qué le pasó. Entró aquí gritando. Empezó a golpear la máquina. Yo intenté detenerla, pero me empujó. Yo solo quería proteger a los niños». Rosa sintió el impulso de gritar que era mentira. Pero en cuanto abrió la boca, se dio cuenta de un detalle cruel. Su voz sonaba rota, desesperada, y eso podía jugar en su contra. Ortega miró a Rosa. Luego miró a Diego, que estaba en sus brazos. El bebé respiraba rápido, con un llanto débil. Ortega frunció el ceño. «Señora», le dijo a Rosa, «necesito que baje al bebé y levante las manos». Rosa apretó a Diego sin querer, como si soltarlo fuera a volver a perderlo. «No», dijo, casi en un susurro. «Yo lo salvé. Él estaba atrapado». Mateo Cruz dio un paso más, observando el vidrio roto, el agua en el piso, el martillo tirado cerca de la lavadora. «Comandante», murmuró. «Hay un martillo». Ortega levantó la mano, pidiendo calma. «Señora», repitió, con la voz un poco más dura, «ponga al bebé en el suelo o en una superficie segura. Necesito ver sus manos». Rosa tragó saliva. Sus nudillos estaban rojos, con pequeñas cortadas. La sangre mezclada con el agua la hacía ver peor de lo que se sentía. Sabía cómo se veía. Una mujer empapada, alterada, con un niño en brazos y una máquina destruida. Y sabía lo que Verónica quería que pareciera. Lucía dio un paso adelante, temblando, con el pecho subiendo y bajando rápido. «Fue ella», dijo señalando a Verónica. «Ella metió a Diego en la máquina. Ella lo hizo». Verónica soltó un pequeño sollozo, contenido, perfecto. «Comandante», dijo con tristeza, «la pobre niña está confundida. Perdió a su mamá hace poco. A veces dice cosas sin sentido cuando se asusta. No es su culpa». Lucía apretó los puños, como si esas palabras le dolieran más que cualquier cosa. «No miento», insistió. «Yo lo vi». Mateo Cruz miró los brazos de la niña. Había marcas antiguas, moretones que no parecían de un juego. Mateo frunció el ceño, pero no dijo nada. Ortega también lo notó, y esa sola mirada fue un destello de duda, pequeño, insuficiente, pero real. Rosa habló entonces, tratando de controlar la voz. «Oficial, por favor», dijo. «Yo entré y el bebé estaba dentro. Le pedí que apagara la máquina. Ella no quiso, me amenazó. Dijo que si yo tocaba algo iba a llamar a la policía y decir que yo era peligrosa». Verónica se llevó una mano al pecho, como ofendida. «Eso es absurdo», dijo, con indignación suave. «¿Por qué haría yo algo así? Ese bebé es parte de mi familia». «Parte de tu familia», murmuró Lucía, y la voz se le quebró. «Tú dices que estorbamos». Ortega miró a la niña con atención. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Lucía», contestó ella, limpiándose las lágrimas con la manga. Ortega asintió y luego volvió a mirar a Rosa. «Señora, ¿su nombre?» «Rosa Martínez», respondió, sin apartar la vista. «¿Documento de identificación?», preguntó Ortega. Rosa sintió un golpe en el estómago.
No por la pregunta, sino por lo que significaba. Ese era el punto exacto donde Verónica quería llevarlo todo. Yo trabajo aquí, dijo Rosa con cuidado. No traigo mi bolsa ahora. Verónica dejó escapar un suspiro, como si le doliera decirlo. Comandante, dijo. Yo no sabía que ella no tenía documentos. La contrató una agencia. Yo confié. Rosa sintió la sangre subirle a la cara. No era cierto. Nada de eso era cierto. Mateo Cruz habló por el radio, pidiendo una ambulancia. Su voz era rápida, profesional. Tenemos un menor que estuvo en riesgo. Necesitamos paramédicos, dijo. Rosa volteó hacia él. Gracias, dijo, y su voz se quebró. Ortega, mientras tanto, caminó despacio alrededor de la escena. Miró el panel de la lavadora, los números, el agua. Miró el vidrio roto. Tocó con la punta del zapato el martillo, sin levantarlo. Volvió a mirar a Rosa. En su cara había una duda que luchaba contra el hábito. El hábito de creerle primero a quien se ve más correcto, a quien habla sin tartamudear, a quien no parece desesperado. Verónica aprovechó ese segundo. Comandante, dijo con suavidad, yo entiendo que esta situación se ve mal, pero mírela. Está empapada, lastimada, alterada. ¿Y si perdió el control? ¿Y si lastima a los niños? Rosa sintió un enojo profundo, pero lo tragó. Sabía que si se dejaba llevar, confirmaría la historia de Verónica. Lucía se acercó a Ortega, valiente a su manera. Señor policía, dijo con claridad, ella quería que se muriera. Yo le rogué. Ella nomás miraba. La Rosa lo salvó. Verónica negó lentamente, con una tristeza fingida. ¿Ves? Dijo. Pobrecita, está diciendo lo que quiere escuchar. Se encariñó con Rosa y ahora inventa. Rosa miró a Lucía. Vio el esfuerzo de esa niña por mantenerse firme. Vio el miedo en sus rodillas, la rabia en su garganta, la desesperación en sus ojos. Ortega respiró hondo. Sus ojos se movieron entre las dos mujeres, entre la bata de seda y la ropa empapada, entre la voz estable y la voz rota, entre el orden y el caos. Y por un instante, Rosa entendió lo que estaba a punto de pasar. Entendió que la justicia no siempre llega de inmediato. A veces primero llega la sospecha. Ortega habló con tono serio. Señora Martínez, dijo, necesito que me entregue al bebé para que lo revise la ambulancia en cuanto llegue. Y necesito que usted coopere. Si no coopera, voy a tener que detenerla. Lucía soltó un pequeño gemido, como si el piso se abriera bajo sus pies. No, susurró. No, por favor. Rosa sintió el cuerpo tensarse. No por rebeldía, por miedo real, porque si se la llevaban, Verónica se quedaba con Lucía y con Diego. Y entonces todo esto habría sido solo el primer intento. Rosa bajó la mirada hacia Diego. El bebé respiraba, sí, pero seguía débil. Sus ojos estaban cerrados, su frente pegada al cuello de Rosa. Rosa tomó aire. Iba a hablar otra vez, iba a suplicar si era necesario, cuando Lucía hizo algo inesperado. Dejó de mirar a Verónica, dejó de mirar a Rosa, y miró hacia arriba, hacia el techo, hacia esa esquina discreta que nadie miraba dos veces. Sus ojos se abrieron un poco más, como si una puerta interna se encendiera. Y entonces, con una voz que ya no era de miedo sino de certeza, Lucía dijo la frase que cambió el aire de la habitación. «Hay cámaras, señor. Hay cámaras aquí». La frase de Lucía cayó en la lavandería como una piedra en agua quieta. «Hay cámaras, señor. Hay cámaras aquí». El comandante Javier Ortega no reaccionó con dramatismo. Solo levantó la mirada, siguiendo el dedo tembloroso de la niña hacia la esquina superior del cuarto. Ahí, casi del mismo color que la pared, había una cajita negra pequeña, discreta, con un puntito rojo parpadeando sin prisa, grabando. El oficial Mateo Cruz también la vio y apretó la mandíbula. Su mirada pasó de lente a Verónica Salazar en un solo movimiento. Verónica se quedó congelada medio segundo. Fue mínimo, apenas un parpadeo más lento de lo normal. Luego recuperó la compostura con rapidez. «No hay cámaras funcionando», dijo. Y su voz salió demasiado firme para alguien que decía estar asustada. El técnico no terminó. «Eso es un adorno, una instalación pendiente. Ni siquiera debe estar conectada». Lucía negó con la cabeza, con una seguridad que no le pertenecía a una niña de 6 años. «Sí está conectada», dijo. «La luz siempre prende. El señor que vino se subió a la escalera y dijo que mi papá podía ver todo desde su celular. Dijo que era para cuidarnos». Ortega miró a Lucía con atención, como si midiera la verdad en cada palabra. «¿Cuándo vino ese señor?», preguntó. Lucía respiró hondo. Su voz temblaba, pero no se rompió. «El jueves pasado», respondió.
Yo estaba en casa porque me dolía la garganta. La señora Verónica salió. El señor estuvo aquí varias horas. Verónica soltó una risa corta que no tenía nada de alegría. Mira nada más, dijo. La niña se inventa historias. Está confundida. De verdad, oficial, esto es parte de su trauma. Mateo Cruz dio un paso hacia el techo y se quedó observando el puntito rojo. Comandante, murmuró. Eso está grabando. Ortega no contestó de inmediato. Miró a Rosa, luego al bebé en sus brazos, luego a la lavadora abierta, luego a Verónica. Su voz bajó un tono, más seria. Señora Salazar, dijo, si hay grabación, la vamos a revisar. Aquí y ahora. Verónica abrió los ojos con incredulidad, como si alguien le hubiera faltado al respeto. Usted no puede exigir eso así nada más, contestó. Esta es mi casa. Mi privacidad. Ortega no se movió. Hay un bebé que estuvo en riesgo, dijo. Eso cambia todo. Mateo Cruz ya traía el radio en la mano, pero Ortega le hizo una seña para que esperara. No quería ruido, quería claridad. ¿Quién es el dueño de la cuenta de esas cámaras?, preguntó Ortega mirando a Verónica. Verónica tardó una fracción de segundo en responder. Mi esposo, dijo. Alejandro Salazar. Pero él está fuera. Viaja mucho. Lucía levantó la mano, como si estuviera en la escuela. Está en el aeropuerto, dijo. Hoy en la mañana dijo que iba a regresar en la noche. Siempre manda mensajes cuando despega. Rosa sintió el corazón golpearle más fuerte. No porque la salvación estuviera garantizada, sino porque por primera vez había algo que Verónica no podía controlar con palabras. Una prueba no se asusta. Una prueba no se deja intimidar. Una prueba solo muestra. Ortega miró a Mateo. Localiza al señor Salazar, dijo. Necesitamos acceso a esa cámara. Mateo asintió y se apartó 2 pasos, marcando desde su celular con rapidez. Mientras tanto, Ortega se acercó a Rosa con una calma que buscaba no empeorar la escena. Señora Martínez, dijo, sostenga al bebé. La ambulancia viene en camino. No se mueva de aquí, solo respire. Rosa asintió, abrazando a Diego, que ahora ya no lloraba. Respiraba pesado y temblaba, con la mejilla pegada al cuello de Rosa. Ese calor pequeño era lo único que mantenía a Rosa de pie. Verónica caminó hacia la puerta con pasos cortos, como si quisiera recuperar control del espacio. No es necesario hacer esto, insistió. Esa mujer destrozó mi propiedad. Me empujó. Mire sus manos, están ensangrentadas. ¿Y la niña? La niña está alterada. Ortega la interrumpió con un gesto. Señora Salazar, dijo, no siga hablando. Cada palabra que diga antes de ver la grabación puede jugar en su contra. El silencio que siguió fue espeso. Lucía se pegó más a Rosa, pero no bajó la mirada. Sus ojos seguían fijos en Verónica, como si tuviera miedo de que con solo respirar, Verónica lograra torcer la realidad otra vez. Mateo Cruz regresó con el celular en la mano. Comandante, dijo en voz baja, lo tengo. El señor Salazar contestó. Está dispuesto a colaborar. Va a mandar acceso al sistema. Verónica palideció, y esta vez no pudo disimularlo bien. Su mandíbula se tensó. Sus dedos se apretaron sobre la tela de su bata. Eso no prueba nada, dijo rápido, con una energía nueva, cortante. Puede verse confuso. Rosa estaba histérica. Ortega no respondió. Solo extendió la mano. Muéstreme, dijo a Mateo. Mateo le pasó el celular. La pantalla iluminó el rostro del comandante. Ortega bajó la mirada y empezó a ver. Rosa no podía ver la imagen, pero vio algo en la cara del policía. Sus ojos se endurecieron. La duda, esa duda que antes lo hacía titubear, se fue desmoronando. 10 segundos. 20. 30. Ortega respiró por la nariz, lento, como conteniéndose. Luego giró la pantalla hacia Verónica. Explíqueme esto, dijo. Verónica miró la pantalla. Y por primera vez, su máscara se quebró de verdad. No fue un grito ni un llanto. Fue una pérdida de control en los ojos. Un parpadeo rápido. Una mirada que buscó una salida donde ya no había. En el video se veía todo, sin interpretación posible. Verónica entrando con Diego, cerrando la puerta de la lavadora, presionando el inicio, cruzándose de brazos. Se veía el agua empezar a subir. Se veía a Rosa entrar corriendo, golpear el vidrio, suplicar. Se veía a Verónica quieta, sin tocar el panel, bloqueando el paso. Se veía a Lucía llorando. Se veía el momento en que Rosa empuja a Verónica para llegar al control. Se veía el martillo. Se veía el vidrio ceder. Se veía a Rosa sacar al bebé y comenzar a ayudarlo en el piso. La verdad, completa, sin espacio para dudas.
Verónica dio un paso atrás. No, murmuró. No es lo que parece. Ortega no levantó la voz. Eso lo hizo peor. No es lo que parece, repitió. Se ve claramente que usted puso al bebé adentro. Se ve claramente que lo dejó ahí. Verónica buscó aire, como si el cuarto se hubiera encogido. Yo quería asustarla, dijo con voz aguda. A Rosa. Quería que entendiera quién manda. Iba a apagarlo. Solo iba a dejar que entrara un poquito de agua. Solo un poquito. Lucía soltó un sonido extraño, entre llanto y rabia. ¿Un poquito?, dijo. Se estaba ahogando. Ortega levantó la mano para que Lucía se calmara, pero su mirada no se apartó de Verónica. Señora Salazar, dijo, usted puso a un bebé de poco más de un año en una lavadora. Eso no es un susto, eso es una decisión. Verónica apretó los labios. Por un instante quiso recuperar su voz de señora respetable, pero ya no le salía. La grabación la había desnudado. Mateo Cruz habló por el radio, avisando que la ambulancia estaba a minutos. Su voz sonaba distinta ahora, más tensa, más alerta. Ortega guardó el celular en su bolsillo con un movimiento lento. Luego llevó la mano a su cinturón y sacó las esposas. El sonido del metal fue seco, definitivo. Verónica Salazar, dijo. Queda usted detenida por poner en riesgo grave a un menor y por lo que resulte de la investigación. Vire y ponga las manos atrás. Verónica abrió la boca, pero no encontró palabras. Sus ojos se fueron a Rosa, llenos de un odio silencioso, puro, sin disfraz. Rosa sostuvo la mirada sin decir nada. No porque no tuviera miedo, sino porque ya no iba a bajar la cabeza. Lucía se apretó al costado de Rosa, respirando temblorosa. Diego seguía vivo en sus brazos. Y en ese cuarto, por primera vez desde que Verónica entró a esa casa, el control había cambiado de manos. La cámara, allá arriba, seguía parpadeando en rojo, como si dijera lo mismo una y otra vez, sin cansarse. La verdad estuvo aquí todo el tiempo. Verónica Salazar se quedó mirando las esposas como si fueran un objeto imposible, algo que no debía existir en su mundo. El comandante Javier Ortega la sostenía con firmeza, sin prisa, pero con una decisión que ya no iba a cambiar. La grabación había hablado por todos. No había espacio para explicaciones bonitas, ni para lágrimas calculadas. Vire y ponga las manos atrás, repitió Ortega, con un tono parejo que no dejaba puerta abierta. Verónica tragó saliva. Sus ojos se movieron rápido, buscando una salida, un argumento, una persona a quien dominar. Miró a Mateo Cruz, como si el oficial joven pudiera ser más manejable. Luego miró a Rosa Martínez, y ahí fue donde su rostro cambió de verdad. No fue tristeza, no fue miedo, fue una furia fría, como si al fin hubiera decidido dejar de actuar. Tú, susurró casi sin voz, clavando la mirada en Rosa. Tú arruinaste todo. Rosa no contestó. Apretó a Diego contra su pecho, sintiendo la respiración temblorosa del bebé. Lucía se pegó a su costado, firme como una ramita que se niega a quebrarse, aunque el viento la golpee. Verónica dio un paso hacia atrás, chocando con los azulejos. Luego negó con la cabeza. No, dijo más fuerte. Esto es un malentendido. Yo soy la esposa de Alejandro Salazar. Ustedes no pueden tratarme así. Ortega dio un paso al frente. Su expresión no cambió. No estoy discutiendo su apellido, señora. Estoy respondiendo a lo que vimos. Verónica soltó una risa corta, amarga. ¿Lo que vieron?, repitió. ¿De verdad creen que un video cuenta toda la historia? Esa mujer es una mentirosa. Es una intrusa. Es peligrosa. Mateo Cruz apretó los dientes. Señora, dijo, el video muestra que usted cerró la puerta de la máquina y la encendió con el bebé adentro. Eso no se interpreta. Eso se ve. Verónica lo miró como si no pudiera creer que alguien le hablara así. Sus manos temblaron. Por primera vez, la persona perfecta, controlada, se estaba desmoronando. Yo iba a apagarla, soltó, como si esa frase pudiera salvarla. Iba a apagarla. Solo era un susto. Solo quería... Se detuvo. Sus ojos se fueron hacia Lucía, y ese vistazo hizo que la niña se estremeciera. Solo quería que aprendieran, terminó Verónica, y la voz le salió áspera. Que entendieran lo que pasa cuando no obedecen, cuando hacen ruido, cuando estorban. Lucía alzó la barbilla. Tenía lágrimas en la cara, pero su voz salió clara. Diego no estorba, dijo. Es un bebé. Verónica apretó los labios. Su mirada se volvió más dura. Eso es lo que tú crees, contestó. Porque tú no entiendes nada. Ustedes no entienden lo que yo he tenido que aguantar en esta casa.
Rosa sintió un escalofrío. No por miedo, sino por asco. Aquella mujer estaba intentando ponerse en el centro, convertir su decisión en una queja, como si el mundo le debiera comprensión. Ortega abrió las esposas. Última vez, señora Salazar. Manos atrás. Verónica levantó la mano, no para obedecer, sino para detenerlo como si todavía tuviera autoridad. No me toque, dijo con voz alta. No me toque, yo voy a hablar con mi abogado. Yo voy a... Entonces explotó. No fue con lágrimas. Fue con palabras llenas de veneno que ya no podían esconderse. Yo iba a ser la madre perfecta, gritó, y su voz rebotó en las paredes blancas. La esposa perfecta, la señora perfecta, y ellos arruinaron todo. Señaló a Diego con el dedo tembloroso, como si el bebé fuera culpable de algo. Ese niño, gritó. Ese niño llora toda la noche, ensucia todo, me quita el sueño, me roba la paz. ¿Saben lo que es vivir con eso? ¿Saben lo que es que una casa entera gire alrededor de un berrinche, de un llanto? Lucía abrió los ojos, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Verónica, ya sin freno, siguió. Él no debería estar aquí, dijo con un odio tan crudo que el aire se volvió pesado. Debería haberse ido con su madre. Debería. Rosa apretó a Diego más fuerte, sintiendo el temblor del bebé. Lucía soltó un sollozo, pero no retrocedió. El comandante Ortega no esperó a que terminara. Basta, dijo con voz firme. Tomó el brazo de Verónica con la técnica de alguien que ha detenido a muchas personas. No la lastimó, pero no le permitió seguir controlando el espacio. La giró contra la pared, con cuidado y precisión, y le colocó las esposas con un clic seco, definitivo. El sonido del metal cerrándose cortó el discurso de Verónica como un portazo. Verónica se quedó un segundo paralizada. Luego reaccionó como si la hubieran traicionado. ¡No!, gritó. ¡No! ¡Suélteme! Empezó a forcejear, tratando de zafarse, moviendo los hombros, pateando el aire. Su bata de seda ya no se veía elegante, se veía como un disfraz arrugado. «Ustedes no entienden», gritó hacia los policías. «Esa mujer está manipulándolos. Esa empleada quiere quedarse con mi casa. Quiere robarme». Rosa escuchó eso y casi se rió, pero lo que salió fue un suspiro cansado. La mentira, cuando está desesperada, se vuelve ridícula. Mateo Cruz se acercó a Rosa con un tono más humano. «La ambulancia está por llegar», dijo. «El bebé va a ser revisado. Todo va a estar bien». Rosa asintió sin soltar a Diego. «Gracias», respondió. Y su voz apenas salió. Tenía el cuerpo hecho de temblor y alivio. Ortega comenzó a llevar a Verónica hacia la puerta. Verónica se giró, buscando a Rosa otra vez. Sus ojos ya no eran de señora. Eran de alguien que se quedó sin máscara, sin control, sin guión. «Tú vas a pagar esto», escupió, y su voz se quebró de rabia. «¿Me escuchas? Tú no sabes con quién te metiste. Alejandro me va a sacar, me va a proteger. Y cuando yo regrese, no va a regresar aquí», dijo Ortega, cortante, sin voltear. Verónica soltó una carcajada aguda, nerviosa. «Ah, sí», gritó. «¿Y tú quién eres para decir eso? Yo soy la víctima, yo soy la que fue atacada». Lucía de pronto dio un paso al frente. «No eres la víctima», dijo con una calma que sorprendió incluso a Rosa. «Tú eres la que nos hizo tener miedo». Verónica se quedó mirándola. Por un segundo pareció que iba a decir algo más cruel, algo para herirla. Pero ya no tenía fuerza. Ya no tenía público que le creyera. Solo tenía esposas y una verdad que la seguía como sombra. Ortega la sacó al pasillo. La voz de Verónica se fue alejando, todavía gritando, todavía intentando torcer la realidad con palabras. Pero su voz ya no mandaba. Era solo ruido. En la lavandería quedó un silencio distinto. No era el silencio de antes, el que asfixiaba. Era un silencio de después, el que llega cuando pasa la tormenta y uno se da cuenta de que sigue de pie. Rosa se arrodilló con cuidado, sin soltar a Diego, y recargó la espalda en el costado de la lavadora. El bebé respiraba, cansado, con la carita pegada a su hombro. Lucía se sentó junto a ella tan cerca que sus brazos se tocaban. Mateo Cruz miró el cuarto una vez más, como guardando la escena en la memoria para no olvidar. «Comandante», dijo por el radio, «la unidad médica ya está aquí». Rosa cerró los ojos un segundo. No se permitió festejar. No todavía. Porque aunque Verónica ya no estuviera en la lavandería, Rosa sabía que la pelea por la verdad apenas estaba comenzando en otro lugar. En papeles, en declaraciones, en preguntas. Pero en ese instante, lo único que importaba era esto. Diego estaba vivo. Lucía no estaba sola. Y la mujer que creyó que podía controlar todo, acababa de escuchar por primera vez
un sonido que no se compra ni se ordena. El clic de unas esposas cerrándose. Si todavía sigues viendo hasta aquí, comenta el número 1 para que sepa que sigues acompañándome. Y una advertencia. La siguiente historia contiene algunos elementos ficticios, creados con fines educativos. Las imágenes del video son un producto de inteligencia artificial combinado con imágenes reales. Si no deseas escucharlo, por favor sal y elige otro contenido que sea más adecuado para ti. La ambulancia llegó con el sonido de una sirena corta, controlada, como si hasta el ruido tuviera que respetar el barrio donde estaba esa casa. 2 paramédicos entraron rápido, con botas que dejaron huellas húmedas sobre el piso encharcado de la lavandería. La luz blanca del cuarto parecía todavía más fría con la presencia de uniformes, equipo médico y miradas que miden riesgos. La paramédica, una mujer joven de rostro sereno llamada Ana Beltrán, se arrodilló junto a Rosa sin invadirla. No habló como quien manda, habló como quien entiende. «Señora, necesito revisar al bebé», dijo con voz suave. «Ya está respirando, eso es muy bueno, pero hay que revisarlo bien». Rosa miró a Diego, todavía pegado a su cuello, y sintió que sus brazos no querían soltarlo. No era terquedad, era un miedo profundo, casi animal, como si el mundo pudiera arrebatarlo de nuevo con un solo descuido. Lucía apretó la mano de Rosa, desesperada. «No lo suelte», susurró. Ana esperó un segundo. Luego habló con calma, mirando a Rosa directo a los ojos. «Usted lo salvó», dijo. «Ahora déjeme ayudar para que siga bien». Rosa tragó saliva. Con cuidado, como si entregara algo frágil y sagrado, pasó a Diego. El bebé se quejó bajito, un sonido cansado, y luego se quedó quieto mientras Ana le revisaba la respiración y el pulso. Le colocaron una manta térmica. Diego parpadeó, confundido, y soltó un llanto débil que al menos era vida. Mateo Cruz avisó por el radio que ya llevaban detenida a Verónica. El comandante Javier Ortega ordenó asegurar el área y pidió que nadie tocara la lavadora ni el panel. Todo sería parte del reporte. Todo sería parte de la verdad. Rosa apenas escuchaba. Sus ojos estaban en Diego, en ese pecho pequeño que subía y bajaba. Cuando Ana habló de revisarlo en el hospital, Rosa asintió sin pensar. «Sí», dijo. «Voy con él». Ortega intervino con tono práctico. «La niña no puede ir en la ambulancia», explicó señalando a Lucía. «Pero yo me encargo. Ella no se queda aquí». Lucía levantó la cara. No quería separarse de Rosa ni un segundo. «Yo voy con la Rosa», dijo, firme, aunque le temblaba la barbilla. Rosa se agachó a su altura. Sus manos todavía tenían marcas, y el agua le escurría por las mangas, pero su voz salió clara. «Mi vida», le dijo, «voy a estar con Diego. Tú vas con el oficial. Te prometo que nos vemos en el hospital. Te lo prometo». Lucía asintió despacio, con esa madurez triste que solo aparece en niños que han tenido que aguantar demasiado. Luego abrazó a Rosa con fuerza, como si quisiera guardarse ese momento para cuando la noche volviera a asustarla. La ambulancia arrancó. Rosa iba sentada al lado de la camilla, con las manos apretadas, mirando el rostro de Diego. A cada bache del camino, el corazón se le subía a la garganta. Ana revisaba los signos vitales y le hablaba en frases cortas, fáciles. «Respira bien», decía. «Está respondiendo. Lo vamos a vigilar». Rosa respiró por fin, apenas un poco. Pero el alivio no borraba el pensamiento que le martillaba la cabeza. ¿Y si no hubiera entrado a tiempo? ¿Y si se la llevaban a ella? ¿Y si Lucía no se acordaba de las cámaras? El hospital olía a limpieza y a prisa. Lo recibieron sin demora. Revisaron a Diego, lo conectaron a monitores, tomaron radiografías, lo dejaron en observación. Rosa se quedó de pie a un lado, como una estatua, sin poder sentarse del todo. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente no se apagaba. Pasó casi una hora antes de que Ortega llegara con Lucía. La niña venía en el asiento trasero de la patrulla, con una chamarra prestada encima. Tenía los ojos rojos, pero la mirada más despierta. Al bajarse, buscó a Rosa con desesperación, y cuando la vio, corrió hacia ella. Rosa la abrazó sin decir nada. Solo la sostuvo. Porque a veces las palabras sobran cuando lo único necesario es que alguien no te suelte. Ortega se aclaró la garganta. «Tenemos que hacer el reporte completo, señora Martínez», dijo. «Pero primero, quiero que estén tranquilas. El bebé está estable. La señora Salazar está bajo custodia. Y ya contactamos al señor Alejandro Salazar. Viene en camino». Rosa sintió un nudo en el estómago. Alejandro. El padre. El hombre que casi nunca estaba. Lucía bajó la mirada. «Mi papá no sabe», dijo en voz baja.
Él no sabe lo que ella hace cuando se va. Rosa le acarició el cabello con delicadeza. No quiso prometer lo que no podía controlar. Solo dijo lo que sí sabía. Hoy va a saber, respondió. El tiempo se estiró. Afuera del hospital, la tarde se iba volviendo noche. En la sala de espera, los televisores estaban encendidos sin volumen y la gente hablaba en susurros. Rosa no podía despegarse de la puerta del área de observación. Lucía se quedaba pegada a su brazo, como si separarse fuera un riesgo. Y entonces, llegó. Alejandro Salazar entró al hospital con el traje arrugado, sin corbata, con el cabello revuelto por el viaje. Traía el teléfono en la mano como si acabara de bajar de un avión sin terminar de entender la gravedad de lo que lo esperaba. Tenía los ojos rojos, no de llanto, sino de shock. Al verlo, Ortega se acercó de inmediato y lo llevó a un lado. «Señor Salazar», dijo el comandante, «necesito hablar con usted». Alejandro asintió, pero su mirada se fue directo a Rosa y Lucía. Cuando vio a la niña con la cara marcada por el cansancio y el miedo, se quedó quieto, como si le hubieran dado un golpe sin tocarlo. «Lucía», murmuró. «Mi niña». Lucía no corrió hacia él. Ese detalle le dolió más que cualquier palabra. La niña se quedó pegada a Rosa, midiendo, dudando, como si quisiera confiar pero no supiera cómo. Alejandro dio 2 pasos, lento. «¿Dónde está Diego?», preguntó, y la voz le salió ronca. «¿Dónde está mi hijo?». Rosa señaló el área de observación. «Lo están cuidando», dijo. «Está vivo, pero estuvo en peligro». Alejandro tragó saliva. Miró a Rosa con una mezcla de vergüenza y agradecimiento, como si entendiera que su familia estaba de pie por alguien que ni siquiera era de su sangre. Ortega lo interrumpió con firmeza. «Señor Salazar, su esposa fue detenida. Tenemos evidencia de lo que hizo. Usted ya vio el video. Ahora necesitamos su declaración». Alejandro bajó la cabeza un segundo. Cuando la levantó, había algo roto en su expresión. Yo no lo vi venir», dijo, como si se lo dijera más a sí mismo que a ellos. «Yo creí que estaba bien». Rosa no explotó. No gritó, solo lo miró con una tristeza dura. «Usted no estaba», dijo, «y cuando uno no está, no ve». Alejandro cerró los ojos, como si esa frase le atravesara el pecho. Se acercó a Lucía y se agachó para quedar a su altura. «Perdóname, hija», dijo, «perdóname por no escuchar, por no mirar, por irme siempre». Lucía lo miró en silencio. Luego habló con una claridad simple, la clase de frase que deja sin defensa a un adulto. «Yo sí te decía, papá», susurró. «Pero tú siempre estabas ocupado». Alejandro apretó los labios. Sus ojos se llenaron de agua, y esta vez no fue actuación. Fue culpa real. La culpa de entender que su ausencia había dejado una puerta abierta. Rosa sintió algo extraño. No era alegría. No era venganza. Era esa sensación pesada de ver a un adulto enfrentarse por fin a su responsabilidad. Ortega observó la escena sin interrumpir, y cuando Alejandro se levantó, habló con tono concreto. «Señor Salazar, hoy se decide mucho. No solo un caso, el futuro de estos niños». Alejandro asintió. Miró a Rosa. «Señora Martínez», dijo, «no sé cómo agradecerle». Rosa no buscó palabras bonitas. «Agradezca cuidándolos», respondió. «No con dinero, con presencia, con ojos abiertos, con decisiones». Alejandro apretó la mandíbula y asintió otra vez, como si esa frase le marcara un camino. «No vuelvo a dejar esto en manos de nadie», dijo. «Nunca más». En ese momento, Ana Beltrán salió del área de observación. «El bebé está estable», anunció. «Va a quedarse en vigilancia por precaución, pero está bien. Respira bien». Rosa soltó el aire que llevaba atorado desde la lavandería. Lucía se abrazó a su cintura. Alejandro se llevó una mano a la cara y por primera vez dejó ver el temblor de un hombre que entendió tarde. Pero entendió. Esa noche, sentado en una banca del hospital, Alejandro Salazar ya no parecía el señor importante de las fotos. Parecía un padre que había estado a punto de perderlo todo por estar lejos. Y mientras Diego dormía conectado a monitores, y Lucía no soltaba la mano de Rosa, algo quedó claro, sin necesidad de grandes discursos. La ausencia también tiene precio. Y ese precio casi lo pagó un niño. Pasaron 3 meses desde aquella tarde que partió la vida de todos en 2. 3 meses que no fueron rápidos ni fáciles. Fueron meses densos, llenos de silencios nuevos, de preguntas incómodas y de decisiones que ya no podían seguir postergándose. Rosa Martínez no volvió a la lavandería. No porque no pudiera,
sino porque ese espacio dejó de existir para ella. El sonido de agua girando, el olor a detergente, el vidrio empañado, todo eso quedó atrás, como una puerta cerrada que no necesitaba volver a abrirse. Durante las primeras semanas, Rosa se quedó en el hospital más de lo necesario, incluso cuando los médicos dijeron que Diego estaba fuera de peligro. Dormía en una silla, con la espalda recta, como si su cuerpo no supiera cómo relajarse después de tanta tensión acumulada. Cada vez que Diego tosía dormido, Rosa abría los ojos de golpe. Cada vez que una enfermera entraba, Rosa se incorporaba, alerta. Lucía no se separaba de ella. Si Rosa se levantaba por agua, Lucía iba detrás. Si Rosa se sentaba, Lucía se acomodaba a su lado. No por miedo infantil, sino por algo más profundo. Por la certeza de que, si soltaba esa mano, el mundo podía volver a desordenarse. Alejandro Salazar cambió en silencio. No hizo promesas grandes ni discursos emotivos. Simplemente empezó a estar. Canceló viajes, llegó temprano, se sentó en las salas de espera sin mirar el celular. Escuchó más de lo que habló. Y cuando hablaba, ya no hablaba para imponer, sino para entender. Un día, en una sala pequeña del hospital, Alejandro pidió hablar con Rosa a solas. No fue una orden, fue una petición. Rosa dudó. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que ese tipo de conversaciones no siempre traen alivio. A veces traen más peso. Pero aceptó. Alejandro cerró la puerta y se quedó de pie, sin saber muy bien qué hacer con las manos. No sé por dónde empezar, dijo al fin. Empiece por no justificarse, respondió Rosa con calma. Alejandro asintió. Tragó saliva. Usted salvó a mi hijo, dijo. Y también a mi hija. Y yo no estaba. Rosa lo miró sin dureza, pero sin suavizar la verdad. No estaba, repitió. Y eso fue parte del problema. Alejandro bajó la cabeza. Lo sé, dijo. Y no puedo cambiar eso. Pero sí puedo cambiar lo que sigue. Rosa guardó silencio. No iba a decirle qué hacer. Esa no era su responsabilidad. Alejandro respiró hondo. Quiero que se quede, dijo. En la casa. No como empleada. Nunca más así. Quiero que sea parte del equipo, con respeto, con contrato, con sueldo digno. Quiero que Lucía y Diego la tengan cerca, si usted acepta. Rosa sintió una mezcla de emociones que no esperaba. No era orgullo. No era alivio inmediato. Era algo más complejo. Era la sensación de que por primera vez alguien la miraba sin usarla como herramienta. No me quede por agradecimiento, dijo Rosa. Ni por lástima. Me quedo si puedo trabajar con dignidad. Si mi voz cuenta. Si no tengo que volver a bajar la cabeza para que todo funcione. Alejandro levantó la mirada. Eso es justo lo que quiero cambiar, respondió. Lucía entró en ese momento, como si hubiera sabido que algo importante se estaba diciendo. Miró a uno y luego al otro. ¿La Rosa se va a quedar?, preguntó con cautela. Rosa se agachó a su altura. Si tú quieres, dijo. Lucía no respondió de inmediato. Pensó unos segundos, luego abrazó a Rosa con fuerza. Sí quiero, dijo. Mucho. Diego, todavía pequeño, balbuceó desde la camita del hospital, estirando los brazos. Rosa lo cargó y sintió algo distinto en el pecho. No miedo, no urgencia, algo parecido a paz, aunque todavía frágil. La investigación avanzó sin ruido, pero sin pausa. Las grabaciones fueron claras, las declaraciones también. Verónica Salazar dejó de ser un nombre respetado y se convirtió en un expediente pesado. Ya no había maquillaje que arreglara eso. Ya no había palabras que torcieran lo que estaba registrado. Un día, el comandante Javier Ortega pidió hablar con Rosa. La citó en una oficina sencilla, sin formalidades innecesarias. Cuando Rosa entró, él se levantó de su silla. Señora Martínez, dijo, quiero decirle algo que no está en ningún reporte. Rosa se mantuvo firme, sin hostilidad. Cuando llegué a esa casa, continuó Ortega, vi una escena que me llevó a pensar mal, y eso casi me hizo cometer un error grave. Rosa no lo interrumpió. La vi empapada, alterada, con un martillo cerca, dijo. Y vi a una mujer tranquila, bien vestida, hablando con seguridad. Y mi cabeza hizo lo que hace muchas veces. Juzgó rápido. Ortega apretó los labios. Eso casi nos cuesta una injusticia, agregó. Y quiero decirle algo de frente. Me equivoqué. Y le pido disculpas. Rosa respiró hondo. No respondió enseguida. Gracias por decirlo, dijo al fin. No todos lo hacen. Ortega asintió. A veces creemos que proteger el orden es suficiente, dijo, pero no siempre protege a las personas correctas.
Rosa salió de esa oficina con una sensación extraña. No era satisfacción, era algo más profundo. Era la certeza de que por una vez alguien reconocía el peso de su mirada, de su voz. La casa también cambió. No por muebles nuevos, sino por silencios distintos. Ya no había tensión escondida en los pasillos. Ya no había puertas que se cerraban con cuidado excesivo. Había risas torpes, intentos, errores y correcciones. Lucía empezó terapia. Al principio no hablaba mucho. Dibujaba. Pintaba casas con cámaras grandes en las esquinas. Dibujaba figuras pequeñas junto a figuras grandes. Poco a poco, empezó a poner palabras a lo que antes solo dolía. Diego creció sin recordar lo ocurrido, pero con un cuerpo cuidado, revisado, acompañado. Dormía mejor, reía fuerte, caminó antes de lo esperado, como si tuviera prisa por alcanzar algo. Rosa también cambió. No de golpe, no mágicamente, pero algo se acomodó dentro de ella. Dejó de despertarse sobresaltada cada noche. Dejó de revisar puertas y ventanas por reflejo. Empezó a sentarse a la mesa sin sentir que ocupaba un lugar prestado. Un sábado por la mañana, mientras preparaba el desayuno, Rosa se dio cuenta de algo sencillo pero enorme. Estaba cantando bajito. No lo hacía desde hacía años. Lucía la miró desde la mesa. ¿Esa canción es de tu país?, preguntó. Sí, respondió Rosa sonriendo. Mi mamá la cantaba cuando yo era niña. Lucía sonrió también. Me gusta, dijo. Ese día, llegó una carta. Venía de otra ciudad, de una mujer llamada Claudia Salazar, hermana de Verónica. La letra era temblorosa, como si escribir costara. En la carta, Claudia agradecía. No por venganza, sino por verdad. Contaba que durante años había guardado silencio sobre cosas que también le habían pasado. Que ver el video, ver a alguien decir basta, la había empujado a hablar. Rosa leyó la carta despacio, con cuidado. No sintió alegría, sintió peso. El peso de entender que la historia no era solo una, sino muchas, escondidas. Alejandro pagó terapia para Lucía. Ajustó su trabajo. Se sentó a escuchar historias que antes evitaba. No fue perfecto. A veces se equivocó. A veces reaccionó tarde. Pero ya no se fue. Un día, mientras Rosa regaba las plantas del jardín, Alejandro se acercó. Mis hijos la ven como familia, dijo. Y yo también. Rosa no respondió de inmediato. Miró el cielo claro ese día. La familia no se decide en palabras, dijo. Se construye con actos. Alejandro asintió. Entonces seguiremos construyendo, respondió. Esa noche, Lucía se durmió sin pesadillas. Diego respiraba tranquilo. La casa estaba en silencio, pero no en tensión, en descanso. Rosa se sentó en la orilla de la cama, con las manos apoyadas en las rodillas. Pensó en todo lo que había vivido, en las veces que tuvo miedo, en las veces que agachó la cabeza, en el momento exacto en que decidió no hacerlo más. No se sentía heroína, no se sentía especial, se sentía humana. Y eso, después de tanto, era suficiente. Porque a veces, cambiar una vida no empieza con un plan grande, empieza con una decisión simple y brutal. No mirar hacia otro lado. La mañana entraba por las ventanas de la casa con una luz distinta, más suave, como si el tiempo hubiera aprendido a caminar sin prisa. Rosa Martínez estaba en la cocina preparando café. El aroma llenaba el espacio y, por primera vez en mucho tiempo, no había tensión escondida en los rincones. No había pasos vigilantes ni silencios duros, solo una casa despertando. Diego apareció en el marco de la puerta con pasos torpes y decididos. Llevaba una playera con un dibujo deslavado y el cabello revuelto. Caminaba con esa mezcla de orgullo y torpeza de quien acaba de descubrir que el mundo se puede recorrer solo. Cuando vio a Rosa, levantó los brazos. Rosa se agachó y lo cargó con naturalidad. No con urgencia, no con miedo. Con la calma de quien ya no espera una tragedia en cada movimiento. Diego apoyó la cabeza en su hombro y soltó una risa breve, clara. Lucía entró después, ya vestida para la escuela. Tenía la mochila colgada y el cabello recogido de cualquier forma. Se acercó a Rosa y le dio un beso rápido en la mejilla, como algo normal, cotidiano. Ese gesto sencillo, que antes habría sido impensable, ahora era parte de la rutina. ¿Hoy vienes por mí?, preguntó Lucía. Sí, respondió Rosa. Como siempre. Lucía sonrió. No grande, no exagerado. Una sonrisa tranquila, de esas que no piden nada más. Alejandro apareció al fondo del pasillo, ajustándose el reloj. Ya no salía corriendo. Ya no hablaba por teléfono mientras caminaba.
Se detuvo a ver la escena un segundo más de lo necesario, como quien entiende que eso también es trabajo. «Gracias por el café», dijo a Rosa. Rosa asintió. No necesitaba más palabras. Cuando la casa quedó en silencio, Rosa se sentó un momento. Miró alrededor. Los muebles eran los mismos, las paredes también. Pero algo había cambiado de fondo, como si el aire mismo se hubiera limpiado. Pensó en el día de la lavandería, no como una herida abierta, sino como una línea que marcaba un antes y un después. No había vuelto a soñar con agua subiendo, no había vuelto a despertarse sobresaltada. El cuerpo, poco a poco, había aprendido que ya no estaba en peligro constante. Esa tarde, mientras regaba las plantas del jardín, Rosa recibió una llamada. Era de su hermana, desde su país. Hablaron de cosas simples, de salud, de planes, de la posibilidad, ahora real, de verse pronto. Rosa colgó con una sensación nueva, no de escape, de elección. Al anochecer, Lucía hizo la tarea en la mesa mientras Diego jugaba con bloques de colores. Rosa observaba desde la cocina. No intervenía todo el tiempo. Ya no sentía la necesidad de vigilar cada segundo. Confiaba en los niños, en la casa, en sí misma. Lucía levantó la vista de pronto. «Rosa», dijo, «¿te acuerdas de ese día?» Rosa no fingió no entender. «Sí», respondió. Lucía pensó un poco. «Yo antes pensaba que los adultos siempre sabían qué hacer», dijo. «Que siempre iban a proteger». Rosa se acercó y se sentó frente a ella. «¿Y ahora?», preguntó con cuidado. «Ahora sé que no todos», respondió Lucía. «Pero también sé que algunos sí. Y que a veces hay que decir las cosas aunque dé miedo». Rosa sonrió. No como quien enseña, sino como quien aprende algo importante. Esa noche, cuando Diego ya dormía, y Lucía se acomodaba en su cama, Rosa se sentó a su lado. «¿Te quedas un ratito?», pidió la niña. Rosa asintió. Lucía cerró los ojos y habló casi en un susurro. «Cuando tenía miedo, pensaba que nadie me iba a creer nunca», dijo. «Pero tú me creíste». Rosa le acarició el cabello. «Siempre», respondió. Lucía se quedó dormida sin sobresaltos. Sin sobres. Sin lágrimas escondidas. Rosa apagó la luz y salió del cuarto. Caminó por el pasillo con pasos tranquilos. Se detuvo un momento frente a la ventana. Afuera, el jardín estaba en calma. No había sirenas, no había gritos, solo el sonido lejano de la ciudad respirando. Pensó en Verónica no con rencor, sino con una claridad dura. Pensó en cómo el control, cuando no se cuestiona, se vuelve peligroso. Pensó en cuántas veces había callado por sobrevivir, y en el instante exacto en que decidió no hacerlo más. No se veía como una heroína, no se contaba la historia así. Se veía como una mujer que un día eligió actuar cuando quedarse quieta habría sido más fácil. Y esa elección, aunque costosa, había abierto un camino distinto. A la mañana siguiente, Rosa recibió otra carta. No era larga. Venía de una mujer que no conocía. Decía que había visto la noticia, que había escuchado la historia, que algo en eso le había dado fuerza para hablar de lo que vivía en su propia casa. No pedía consejo, solo decía gracias. Rosa dobló la carta con cuidado. La guardó en un cajón. No para exhibirla, sino para recordarse algo sencillo y profundo. Las historias no cambian el mundo de golpe, pero a veces cambian a una persona, y esa persona cambia a otra cosa. Y así, sin ruido, se mueve algo que parecía fijo. Ese día, Rosa caminó con Lucía a la escuela. Diego iba en brazos. Lucía caminaba con paso seguro, saludando a otros niños. Nadie en la calle sabía lo que había pasado en esa casa meses atrás. Y eso estaba bien. Antes de entrar, Lucía se detuvo. «Rosa», dijo, «¿sabes qué?» «¿Qué?», preguntó. «Que ya no tengo miedo todo el tiempo». Rosa sintió un nudo en la garganta. No respondió de inmediato. «Yo tampoco», dijo al fin. Lucía entró al salón. Rosa se quedó un segundo más en la puerta. Miró el cielo. Azul, abierto, sin amenazas. Siguió caminando. Porque la valentía no siempre se ve como en las historias grandes. A veces se ve como una mujer preparando café sin temblar, como una niña entrando a la escuela sin mirar atrás, como un bebé durmiendo tranquilo. Y porque hay momentos en la vida en los que alguien da un paso al frente, no para ser recordado, sino para que otros puedan seguir caminando sin miedo. Ese fue el paso de Rosa Martínez. Y en ese paso, silencioso pero firme, se sostuvo todo lo demás.